2024. Le estamos dando a usted que nos siga en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional los muy buenos días. Esperamos que, como siempre, haya amanecido muy bien de salud. Y también a usted la invitación cordial para que se integre a redes sociales. Estamos en Facebook Live, en YouTube y en la plataforma X, antes conocida como Twitter, para que participe con nosotros, para que contribuya con nosotros, que es lo más correcto, con sus puntos de vista sobre los temas que ponemos a discusión. Esta mañana vamos a conversar sobre un tema que es sumamente importante y que en alguna medida pues nos toca a nosotros como contribuyentes. Y como ciudadanos me refiero, no sé si usted ha escuchado la ley de competencia. Pues ya hace creo que 20, 25 años que se viene discutiendo una ley de competencia en países como el nuestro, que incluso va en la línea de lo que dice la Constitución en uno de sus artículos, que no se deben permitir ni monopolios ni oligopolios, ni nada que concentre el poder económico en determinados sectores. Pero en Guatemala esta situación se ha venido dando desde hace muchísimo tiempo y siempre ha habido algún tipo de reticencia por parte de algunos sectores para una ley de competencia. Según recordamos y datos que pudimos recabar, fíjese usted que para más Nicaragua, que se dice que es un país socialista, ya tiene ley de competencia. ¿Cómo lo interpreta usted? Nicaragua, imagínense, desde el año 2006. Ellos ya tienen su ley de competencia. Y como siempre, pues nos ha avanzado en temas como Costa Rica, que fue el primero en promulgar una ley de competencia allá por el año 1995. Pues en la región, Guatemala es el único país que no tiene ley actualmente de competencia, y Cuba, pues no tiene una ley de competencia, pues por razones más que obvias, ¿verdad? Pues la economía estatista que ellos tienen no se lo permite. También se pone a colación el caso de Belice, que no tiene ley de competencia por estar sujeto a las reglas del CARICOM, que es a donde ellos pertenecen. Pero para conversar sobre este tema, porque es importante, ventajas, desventajas, oportunidades y tantas cosas más sobre una ley de competencia en países como Guatemala, ya nos acompaña por vía del Zoom nuestro invitado de esta mañana, el doctor Luis Velázquez. Él es ex ministro de Economía y consultor y analista económico. Doctor Velázquez, muy buenos días y como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Anleo. Es un gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y a su audiencia nacional e internacional. Estos temas que son aplicables a Guatemala, me parece que también a América Latina. Así que aquí estoy a sus órdenes. Para iniciar, doctor, no sé si podría hacernos usted un contexto así sintetizado sobre por qué en Guatemala desde hace 20, 25 años, usted nos corrige, todavía se encuentra en discusión una ley de competencia. ¿Qué factores han incidido para esto? Bueno, tal vez si me permite, doctor, yo le voy a responder puntualmente a su pregunta. Sin embargo, cuando hablamos de competencia, tenemos que tomar dos dimensiones. La competencia internacional, porque recordemos que ahora competimos en un mundo totalmente globalizado, y la competencia nacional. Hay que tomar en cuenta lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ahora, en este tema intervenimos dos personas, por así decirlo. La persona individual, que somos los ciudadanos de Guatemala, y también intervienen las empresas. Y recordemos que en la Constitución de 1985 hay un capítulo que se llama Política de Competencia. Básicamente son los artículos 39, 43, 118, 119, 130. No voy a citar todos los artículos porque no es un análisis jurídico esta entrevista, pero quisiera referirme al artículo 43, que dice libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales de interés nacional impongan las leyes.
Entonces, el Estado tiene que ser un facilitador, un árbitro, no un jugador, porque no me imagino un partido de fútbol donde está la selección de Guatemala contra la selección de Argentina, como va a estar el 14 de junio, y el árbitro pretenda jugar en cualquiera de las dos selecciones. Eso no se vale. También no se debe tomar por temas políticos o ideológicos o por resentimientos, porque en este momento recordemos que se ha instituido en el Congreso de la República, según los expertos jurídicos, una comisión ilegal porque se puso a presidir una comisión a un diputado de un partido que no está habilitado. Entonces, tenemos que dar la certeza jurídica para cumplir las leyes como deben de ser. Y en el contexto internacional, yo quisiera decir que lamentablemente no competimos en un mundo libre. Yo lo dije en el año 2011 en el seno de la OMC frente a los 194 países que éramos miembros en ese entonces y pedía una reciprocidad. Si usted agarra distintos ámbitos, le voy a tomar tal vez 3 o 4 para ilustrar a la audiencia. Recordemos que los guatemaltecos que tenemos operaciones acá en Guatemala, independientemente si somos ciudadanos o es una razón social, una empresa, estamos pagando los impuestos. Entonces, cuando usted toma en cuenta la agricultura, por darle un caso, aquí no tenemos un subsidio a la agricultura. En Estados Unidos, Canadá y Europa sí hay un subsidio a la agricultura. Entonces, nuestros agricultores están compitiendo en un mercado que no es libre. Eso es muy importante decirlo. Recuérdese usted que Guatemala fuimos el productor número 1 a nivel mundial en algodón. Sin embargo, Estados Unidos empezó a subsidiar a su agricultura en algodón y prácticamente nos quebró. Es decir, que ahí hubo una acción de no libre competencia de parte de Estados Unidos. Y le puedo dar muchos ejemplos en la agricultura. Tomemos en cuenta los hoteles. Los hoteles pagan planillas, pagan IX, pagan IRTRA, pagan INTECAP, pagan el IVA, pagan el impuesto sobre la renta. Pero si viene Booking o Airbnb, son empresas que no están tributando en Guatemala, por lo tanto son de Europa o de Estados Unidos o de Canadá, estas empresas que no están compitiendo en igualdad de condiciones en Guatemala, es decir, que tienen privilegios que no tienen las empresas guatemaltecas. Ok, le doy otro ejemplo. En el marco del TLC, el DR-CAFTA, Estados Unidos nos impuso más concesiones de las que ellos tienen en su propio país y tienen en la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y en la OMC, agarrando 10 años para protección de los datos de prueba en las patentes, 5 años en los datos de prueba de las patentes de medicamentos y 10 años en las agroinsumos. Es decir, que Estados Unidos se reservó para ellos un monopolio adicional. Y para concluir, muchas de las empresas que operan, digamos, en el tema de los taxis, han sido afectados por el tema de los Uber. Uber no paga impuestos en Guatemala. Lo que sí pagan son los taxistas. Entonces me dice un taxista, si yo tengo un Uber y trabajo, yo cobro 100 quetzales, sin embargo, Uber se lleva 43%, y yo me quedo con 47, pero Uber no está tributando ni planilla, ni IX, ni INTRA, ni INTECAP, ni impuestos sobre la renta, ni IVA, mientras el guatemalteco sí lo está cubriendo. Entonces, en el contexto internacional hay que quedar claro que no hay una libre competencia, doctor, y eso lo hemos dicho en el marco de la OMC. Yo lo dije en nombre del Estado de Guatemala en el año 2011, cuando fui ministro de Economía. Entonces, regresando al tema nacional, una buena ley de competencia debe asegurarse de que los ciudadanos tengamos la libertad de industria, comercio y trabajo, más acceso a productos, más acceso a bienes de calidad, a precios competitivos
y obviamente que las empresas que están invirtiendo en Guatemala, no importa si es de capital guatemalteco o de capital del exterior, pues también compitan con igualdad de condiciones. Yo en lo personal nunca he tenido ningún privilegio, ni lo busco, ni lo buscaré. He estado acostumbrado a competir en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que este es el momento de hacer un buen análisis técnico, no por moda, no por imposición de algún país del exterior, donde nos garantice que efectivamente vamos a tener una ley de competencia, pero que también ayude a las inversiones en Guatemala a que sean más competitivas y podamos competir en igualdad de condiciones. Si hacemos eso desde un punto de vista técnico, ratifico, quitemos la parte ideológica y la parte política, seguramente Guatemala avanzará en mejores productos y servicios para todos nuestros ciudadanos y los distintos sectores, en los 4 ejemplos que yo ya puse, deberían de avanzar muchísimo más. Y concluyo con 2 casos concretos, doctor. Uno es el caso de la electricidad y el otro es el caso de la telefonía. Hoy, gracias a Dios, a una buena ley general de electricidad, usted o yo o cualquiera de los amigos que nos están escuchando o amigos que vengan a invertir de otro país pueden producir energía, pueden transportarla y pueden comercializarla. Voy al ejemplo más concreto. Si usted quiere poner paneles solares en el techo de su casa, lo puede hacer, puede vender, puede comprar y su recibo de energía va a bajar. Eso lo permite la ley. Y en el tema de las telecomunicaciones, pues usted puede comprar un teléfono, ahora un chip, en una gasolinera, en un centro comercial, y en 10 minutos lo tiene, y por eso es que tenemos uno de los mayores indicadores de acceso a telefonía celular mejores del mundo. Por ejemplo, aquí está Starlink en todos los recónditos comunidades del país. Entonces, eso es libre competencia. No, qué interesante el planteamiento que nos hace el doctor Velázquez. Ahora, podemos en Guatemala tener una ley de competencia y qué bueno que ya se abrió el debate, el diálogo sobre esta normativa, pero podemos tener una ley de competencia siendo como es, que no tenemos reglas claras. Hay que hablar claro y pelado. No vivimos un Estado de Derecho. Porque no se respeta precisamente lo que se conoce como certeza jurídica básica, fundamental, para que cualquier empresario nacional o extranjero quiera invertir en Guatemala. ¿Qué tendríamos que hacer antes de entrar a discutir una ley de competencia si el andamiaje legal no funciona, doctor Velázquez? Bueno, este es un tema muy sencillo, doctor, pero a la vez muy complejo, porque ahí estamos peleando contra la actitud, contra la buena fe, contra el sentido común, con la sapiencia, con la sabiduría. Entonces, aquí todos los funcionarios públicos no deberían de actuar a su libre albedrío, es decir, el incumplimiento de la ley. Porque recordémosles a todos los servidores públicos, desde el presidente de la República, ejecutivo, legislativo, judicial, alcaldes, gobernadores y todos, que ellos solo tienen una única forma de actuar, no tienen 2 y no tienen 3. ¿Y cuál es? Simple y sencillo, es el cumplimiento de la ley. Y todo aquel funcionario que no, electo, designado o nombrado o que haya pasado por un proceso de selección, incumpla la ley, pues es sujeto de denunciarlo, porque tiene que darnos esa certeza jurídica, el cumplimiento de la ley. Pero también nosotros los ciudadanos debemos de dar el ejemplo, porque todo mundo se queja de la corrupción, pero se les olvida que se cuelan en las filas. Se les olvida que pagan a veces una mordida para hacer un trámite A, B o C en algún lugar. Se les olvida que si ellos pueden subfacturar, lo van a hacer. Entonces, yo creo que no se vale esa doble moral. Y regresando al punto, me parece que si hubiéramos cumplido los enunciados del capítulo de la política de competencia que yo le leí hace un momento, desde el artículo 39 hasta el 130,
porque ahí dice claramente qué es lo que se debe hacer. El problema es que no ha existido la voluntad de los funcionarios públicos de hacer cumplir la ley y, por supuesto, también de nosotros los ciudadanos que hemos incumplido la ley. Entonces, aquí básicamente pasa por un tema que se llama voluntad política y eso tiene que venir un liderazgo con el ejemplo del cumplimiento de la ley, doctora. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Que es una pregunta que es puntual para el desarrollo de este programa es la siguiente. ¿Considera usted que es necesario tener una ley de competencia o existe en el país actualmente libre competencia? Partiendo del siguiente concepto. Cuando hablamos de libre competencia, estamos hablando de que se garantiza que todos los agentes y actores del mercado, y lo estoy leyendo, participen en condiciones de igualdad de oportunidades. En igual forma, que garantice el acceso de insumos productivos, bienes y servicios de consumo final de calidad, así como contribuir a una economía y sociedad solidaria, incluyente, plural y sostenible. Tenemos esas condiciones actualmente en el mercado, entre la oferta y la demanda en Guatemala, doctor Velázquez. En ley sí los tenemos, doctor Anleu, porque lo que yo ya le indicaba y los ejemplos concretos que di. Ahora, en la práctica, definitivamente no necesariamente se está llevando a cabo, porque hay distorsionadores, ya sea desde el Ejecutivo o desde el Legislativo o desde los mismos ciudadanos que complican esta situación. Entonces, por ejemplo, si habláramos del tema financiero, gracias a Dios hay centenas de cooperativas, hay decenas de financieras y un poco más de una decena de bancos. A mí en lo personal me gustaría que hubieran 3 veces más bancos en Guatemala, pero existe la limitante que para formar un banco nuevo tenemos que tener 50 millones de dólares como mínimo, es decir, unos 390 millones de quetzales. Entonces ahí por ley, por regulación, el mismo Estado impide esa libre competencia. Entonces, en la práctica también el mismo Estado, las mismas municipalidades y las gobernaciones departamentales y todos los entes no están promoviendo una libre competencia al no apoyar el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa. Recordemos que ahí está más del 80% de la generación de riqueza a nivel nacional, de las empresas que contribuyen a desarrollar el país. Entonces, ahí es donde tienen que haber algunos compensadores o una regulación más eficiente que ayude a ese fomento de la micro, pequeña y mediana empresa para que los ciudadanos que aspiramos a tener más productos y servicios de mejor calidad, de mejor precio, de mejora en todo, podamos disfrutarlos. Entonces, por ejemplo, esta ley de competencia
debería de venir acompañada de una buena ley de competitividad, es decir, cómo fomentar la competitividad en los 340 municipios, en las 22,000 comunidades rurales. Debiera de venir acompañado de cómo fomentar el espíritu emprendedor y la empresarialidad y de cómo fomentar el acceso de las micros y pequeñas y medianas empresas a más capital, a más encadenamientos productivos, a más mercados. Es por eso que yo invito a los señores diputados del Congreso de la República, al mismo Ejecutivo y al Ministerio de Economía, que su análisis tiene que ser más técnico, tiene que ser más sensato, y aprovechemos esta oportunidad para tener una buena ley de competencia que definitivamente eleve la competitividad, que es lo que estamos esperando. No queremos convertirnos en un país de importadores, porque los países que están en mejor situación económica hoy son los países que más producen, que más productos tienen de su industria, de su agricultura, de su agroindustria nacional, y por ende pues están dependiendo menos del exterior. Y no me refiero solo a los productos tangibles, sino también a los servicios. Entonces Guatemala tiene una calidad, tenemos una calidad, una serie de fortalezas y una serie de oportunidades que tenemos que capitalizar, y ahora que se va a hacer esta ley de competencia o se va a implementar, porque hay dos iniciativas, tiene que ser con el mayor criterio técnico, pero pensando en las personas, en los guatemaltecos, y también pensando cómo eso ayuda a que más empresas puedan entrar a producir y a competir. Si eso lo hacemos, definitivamente el país se debiera de beneficiar más, y para eso ratifico los dos casos concretos que ya explicaba, de la energía y de las telecomunicaciones. Ahora, doctor, se dice que se van a abrir mesas de diálogo para que todos los sectores involucrados, sea empresarios o consumidores, estén en esa mesa para presentar sus puntos de vista. Pero, ¿cómo hacer para que esta iniciativa no tenga algún sesgo ideológico, como usted le indicaba al principio de su intervención? Porque hay que reconocer que hay actores dentro de la política nacional que dicen queremos un futuro sin X o un futuro sin Y sector económico. ¿Cómo hacer para que esta mesa de diálogo se llegue a consensos, pero sin tomar posiciones de ningún tipo, ni capitalistas ni socialistas, sino que vayan en función de beneficiar al consumidor y de dar apertura para que más y más empresarios pues, se integren al mercado? Bueno, muy sencillo. Primero, voluntad política. Segundo, sentido común. Tercero, comparar con el mundo. ¿Cuál es la mejor ley de competencia que pudiera existir en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, aunque no necesariamente hay muy buenos ejemplos porque hay monopolios también, Israel, India, por ejemplo, y decir, este es el modelo de ley que nosotros necesitamos? Por supuesto que si abren esa convocatoria, doctor Carlos Sanleo, no dude usted que yo estaré ahí presente como inversión y desarrollo, haciendo propuestas técnicas, tratando de que los diputados y el Ejecutivo escuchen con sensatez, y ojalá que este programa que está haciendo usted acertadamente lo escuchen los funcionarios y los diputados para que tomen en cuenta todas las dimensiones, porque decir un futuro sin empresarios o un futuro sin sector A, B o C, eso no construye, eso es un tema ideológico, ese es un tema de campaña, ese es un tema político que está alejado de las verdaderas políticas que necesita un país para salir adelante. Necesitamos que esa ley de competencia atraiga inversiones, que genere empleos, que genere oportunidades, y por supuesto para los consumidores también, que genere más opciones de productos producidos en Guatemala y más opciones de productos y servicios en Guatemala. Y por supuesto, los que y cumplan con todas las condiciones, pues bienvenidos. Y eso también, una buena ley de competencia hará que más empresas, más empresarios
inversionistas del exterior vengan a invertir a Guatemala. Así que hay que sacar ese tema ideológico, porque si seguimos con ese cassette de estar enfrentados, ese espíritu de revanchismo o de odio, eso no genera nada. La lucha de clases ha destruido a los países y hoy más que dividirnos, necesitamos pensar hacia adelante, tenemos que pensar unidos hacia el desarrollo y aprovechar todas esas oportunidades, por ejemplo, como la relocalización, el nearshoring, y ahí las zonas de desarrollo económico especial público-privada, CEDEPS, juegan un papel muy importante. Ahora, doctor, desde su punto de vista y con su experiencia, ¿cuáles serían los 3 aspectos o ejes fundamentales que debería contener una ley de competencia? Bueno, primero, esta política de competencia, la ley, debería estar encaminada a mejorar la eficiencia en los mercados, es decir, ponernos a competir y que eso privilegie los temas de oferta y la demanda. Una buena ley de competencia debe basarse en el principio y en el objetivo de proteger la eficiencia. El segundo elemento es que debe concentrarse en combatir conductas empresariales abusivas que eleven los precios injustificadamente, que afecten la oferta, la calidad o se desplacen indebidamente. Debe evaluarse que no hayan afectaciones de ninguna naturaleza. Otro tema adicional a considerar es que en los mercados también existen distorsiones que son ocasionadas por regulaciones de los distintos niveles de gobierno. La ley de competencia también hay que tener claro que no puede estar por encima de los objetivos de la política pública, como lo son la seguridad, el bienestar de la población, el debido abastecimiento a la población y, por supuesto, no puede estar más allá de temas del medio ambiente que perjudiquen la flora, la fauna, etcétera. Y una ley de competencia debe ser un instrumento complementario de otras políticas, porque ratifico que esto ya hay un capítulo especial en la Constitución Política de la República. Y de nuevo, tiene que ser algo que fomente el beneficio de los ciudadanos, pero que también fomente las inversiones, los empleos, las oportunidades y el desarrollo. No me imagino que estén proponiendo una ley de competencia y por otro lado dicen no a la minería, una moratoria minera. Eso no tiene realmente consistencia porque ahí hay un sesgo ideológico. Cuando vemos que ninguna persona en el mundo puede subsistir y puede supervivir si no hay un desarrollo de la minería. Entonces, hay que ser consistentes, hay que ser congruentes y eso va a dar más credibilidad en lo que estamos esperando. Ahora, doctor, dentro de los cuestionamientos que se ponen a este tipo de discusiones está lo que se conoce como economías en escala o economías de escala, donde, por ejemplo, y usted le ponía al principio con el caso de las telefónicas y las empresas de energía eléctrica, que existen pocos competidores. Y entonces, pues, ¿qué aplicación tendría una ley de competencia para ellos? Bueno, yo lo tomo en 2 dimensiones. No es lo mismo producir en Estados Unidos para un mercado de 375 millones de habitantes que en Guatemala para un mercado de 20 millones, restémosle 4 millones y algo que están en el exterior, es decir, un 20% de la población, o por lo menos para un mercado de 49 millones en la región centroamericana. O producir en México para un mercado de 150 millones, o producir en Colombia para un mercado de 55 millones. Entonces ahí ya estamos nosotros en desventaja porque estamos perdiendo economía de escala. Ese es el primer tema. Y el segundo es de que definitivamente hay que ver las condiciones que tienen esos países para poder producir, para poder exportar y eso trasladarlo acá. Nosotros tenemos que producir ahora. Hay que pensar que el país no solo tiene que producir para el consumo nacional, sino también tiene que pensar en exportar
nuestros productos y servicios a distintos países, porque son de calidad y esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para que definitivamente transformemos el país, porque lo comparo en un elemento que se utiliza mucho a nivel mundial. El ingreso per cápita, es decir, que el ingreso de cada uno de los ciudadanos dentro de un país, y en este caso Guatemala, que estamos alrededor de 4.500 millones de dólares, versus una persona en Estados Unidos que tiene más de 41.000 dólares al año. Entonces ahí la relación es más o menos como de 9.5 a 1, es decir, 9 veces y medio más de lo que tenemos aquí el ingreso por persona en Guatemala. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta porque definitivamente no podemos quedar nosotros en desventaja. Si lo hacemos de una forma técnica, de una forma pensando en una libre competencia a lo interno, pero que también nos genere competitividad con el mundo, me parece que es una buena oportunidad. Ahora, doctor, otro aspecto que se pone en la discusión es el siguiente. ¿Cómo una ley de competencia, en el caso de que se apruebe en Guatemala, no tenga que estar con muchas limitantes contenidas dentro del derecho penal, sino contemplar más que todo la apertura al derecho administrativo y al derecho mercantil? Porque cuando en la economía se penaliza, obviamente esto lo que hace, lejos de atraer inversionistas, es ahuyentarlos. ¿Cómo tratar este aspecto legal en una ley de competencia, donde tenga primacía el derecho administrativo y el derecho mercantil y muy poca o ninguna el derecho penal, doctor Velázquez? Sí, bueno, esto tiene que hacerse basado en el Código de Comercio, tiene que hacerse basado en los capítulos que están contenidos en la Constitución Política de la República, en el capítulo de la competencia, y lo doy esta recomendación con dos temas muy puntuales. En Estados Unidos, en este momento, hay una multa de cerca de 500 millones para la empresa Booking, por ejemplo, por competencia desleal con los hoteles que sí están haciendo las inversiones de capital, que están pagando sus impuestos, y esta empresa, que según las notas de prensa, dice que no lo está pagando. Otro caso puntual, el estado de Nueva York tuvo una crisis muy severa con el tema de Airbnb, y entonces ellos ya hicieron una regulación estatal donde retomaron que Airbnb sí podrá estar, pero tiene que competir en igualdad de condiciones. Entonces, yo no he visto que hayan metido preso ni a los accionistas ni a los directivos de Airbnb o de Booking, pero sí les están imponiendo multas, ¿verdad? Entonces, eso me parece que tiene que estar acá bien normados, pero tiene que ser algo muy concreto, tiene que tener una base técnica y no una base ideológica, ni una base de revanchismo, ni una base de resentimiento o algo así. Tiene que ser algo que vaya y que sea compartido en los términos de la OCDE, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a nivel mundial. Es decir, que hay parámetros para que no nos perdamos. Y como dice el refrán popular, quien con una luz se pierde, ¿verdad? No vamos a aspirar a una ley de competencia que sea más de lo mismo o peor de lo mismo, o que nos traigan a imponer una ley de 500 páginas complicados que nadie entiende y muy difícil de aplicar. Eso tiene que ser algo muy sencillo, algo muy práctico, pero también el ente que la administre tiene que ser un ente eminentemente técnico y que esté ubicado en el Ministerio de Economía, que es el responsable de promover las inversiones, atraer los capitales a Guatemala y fomentar el desarrollo económico del país. Ahora, sobre esto último, doctor Velázquez, precisamente ahí surge la raíz del problema y de las interrogantes, porque en los países donde ya existe ley de competencia, y me voy a remitir a Costa Rica por ser más cercano, existe lo que se denomina una oficina de competencia. Y esta oficina tiene un papel sumamente importante porque en Costa Rica se han cuidado de que esta oficina no esté a cargo de sectores vinculados a la política partidista.
Porque entonces con cada elección, pues los vientos de cambio estarían designando a alguien que tal vez la tenga contra los empresarios y pues ya se imagina usted que sería como una espada de Damocles en un tema tan sensible como es el libre mercado. ¿Qué tendría que hacerse para que si hay una oficina o una agencia de competencia, como se le quiera denominar, pues la designación no esté a cargo de sectores oficiales, sino que sea por consenso entre los mismos sectores que participan en la economía de un país? Bueno, vea usted el caso de la superintendencia de la SAT, Sí. que tiene su ley orgánica, pero quien preside el directorio de la SAT es el ministro de Finanzas, es decir, que tiene una vinculación. Es un ente eminentemente técnico y donde hay indicadores de desempeño, hay KPIs, hay metas concretas que cumplir. Algo similar se pudiera hacer en el tema de competencia, donde haya un directorio de una agencia, superintendencia, oficina, lo que usted considere conveniente, el nombre adecuado, pero que el ente rector siempre sea el Ministerio de Economía. Quien presida ese directorio de competencia debe de ser el ministro de Economía, porque además eso es constitucional. Y por supuesto que se elimine tanta tramitología y permisos para reducir la corrupción y dinamizar las actividades productivas y privadas de los ciudadanos. Estoy leyendo aquí a un internauta, audiencia suya, doctor Carlos Sanleo, el señor Freddy Asensio, que no estoy seguro si tengo el gusto de conocerlo, pero escribe y dice: cuanto mayor sea el número de leyes y decretos, más ladrones y bandidos habrá. Entonces, por eso ratifico, tiene que ser algo bien sencillo, bien práctico, y tiene que ser un ente eminentemente técnico para que no empiece a tomar decisiones políticas o de revanchismo o de parientes o de padrinos o de lo que sea, nepotismo, sino que sea un ente que verdaderamente mejore la libre competencia y por ende vengan más inversiones a Guatemala, porque hay certeza jurídica y también los ciudadanos tengamos más productos y servicios de calidad. Ahora, ¿cómo hacer para garantizar que va a ser un ente eminentemente técnico, doctor Velázquez? Y me refiero a dos casos, usted lo mencionaba. En el caso de las municipalidades, por ejemplo, o en el caso de la contratación de obra pública o de compra de medicamentos. Para nadie es un secreto cómo ha funcionado eso desde siempre, que se privilegia a determinados contratistas para adjudicarle los contratos. Y obviamente ahí se rompe. El mismo Estado está rompiendo el principio de libre competencia, porque se deja fuera del juego a actores empresariales que tal vez son mucho más competentes. Pero como viene aquello de pago de favores, entonces ya se está rompiendo con el principio de libertad de competencia. En el tema de contrataciones o compras del Estado, ¿cómo debería regirse en esta ley de competencia? ¿O tendría que ser... Bueno, alguien me dirá, pues ahí está la ley de compras y la ley de contrataciones, pero no estamos hablando de cosas similares, pero con diferentes nombres, doctor Velázquez. Bueno, aquí hay que estar claro que estamos hablando de cómo se elimina la corrupción en el Estado y todos estos ladrones, porque no tienen otro nombre, que vienen desde hace décadas corrompiendo el Estado, corrompiendo instituciones, y hay que decir que mucha de esa corrupción ha venido desde el exterior. Eso se ha documentado en los medios de comunicación, que han hecho investigaciones que mucha de esta corrupción ha venido de empresas del exterior que utilizan algunas empresas nacionales como fachada, pero vienen del exterior. Y aquí ayer platicábamos con un amigo y me decía: mira, ¿y qué hacemos? Porque cada día hay más corrupción en todos lados. Bueno, hay que hacer lo que hizo Lee Kuan Yew en Singapur, ¿verdad? Hay que aplicar la pena de muerte, hay que aplicar la muerte civil, hay que aplicar la amputación de dedos, de la mano, de lo que sea, porque si verdaderamente queremos entrarle de frente a la corrupción, pues tienen que haber penalizaciones de ese tamaño. Pero no se vale que el Estado sea
el que primero está violando la ley. Y en este caso, lo que usted está diciendo, vemos que se compran medicinas que en una farmacia pudiera costar una caja 32 quetzales. Para nuestros amigos que nos escuchan de distintos países, digamos que pudiera costar $4, y en la calle está costando 120 quetzales, perdón, en el estado la está comprando a 120, el equivalente de $15, donde la relación más o menos ahí es de 4-1. Eso no puede ser, porque por un lado estamos pidiendo libre competencia, estamos pidiendo transparencia, pero el Estado, que es el obligado, óigase bien, el Estado, que es el obligado a asegurar la transparencia, la libre competencia, es el primer violador. Eso no puede ser. Entonces ahí es donde los ciudadanos tenemos que abrir los ojos, tenemos que involucrarnos y tenemos que interesarnos más en los temas públicos, porque ahí es donde verdaderamente tenemos un problema serio. Es decir, que la clase política se ha convertido en el cáncer del siglo XXI. Peor que el coronavirus, inclusive, porque en las últimas décadas esto cada día se ha complicado muchísimo más. Entonces, sí es muy importante que también ahí hayan penalizaciones fuertes para los funcionarios públicos que estén violando esa ley de competencia, y qué decir, que también estén apropiándose de los recursos que son de todos los guatemaltecos. Eso no se vale. Vamos a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Vía Zoom el doctor Luis Velázquez, ex ministro de Economía, consultor y analista en temas económicos. Estamos conversando sobre que se ha iniciado ya el diálogo para la aprobación de una ley de competencia en Guatemala. Ahora, doctor Velázquez, cuando hablamos de ley de competencia necesaria y obligadamente, tenemos que poner sobre el tapete de discusión conceptos como oligopolio y como monopolios que existen en el país. Una ley de competencia, ¿qué debería contener para terminar con monopolios u oligopolios? ¿O esto dentro de una economía de mercado, pues también existen cuando son pocos los oferentes para X o Y servicios? Bueno, el tema de los monopolios está en el artículo 130, donde dice claramente la prohibición de los monopolios. Entonces, la mejor forma
de que no hayan monopolios, ni oligopolios, ni carteles económicos es facilitando el ingreso de las inversiones nacionales o del exterior y facilitando la producción de bienes y servicios, es decir, que haya una mayor oferta para que sea el consumidor el que decida. Pero de nuevo, aquí regreso al tema internacional. Usted sabe que existe un cartel internacional en la producción de los combustibles y se llama OPEP, la organización que agrupa a todos los productores de combustibles a nivel internacional. Entonces, estos Golden Boys se ponen de acuerdo, suben los precios, deciden cuándo parar, deciden cuándo producir, y eso se maneja políticamente. Por eso hay que entender mucho el tema geopolítico, el tema geoeconómico, ¿sí? Porque muchos cuando hablan, es que nos vienen a recomendar de tal país y que viene la comunidad internacional y eso es bueno. No, eso tiene un fin político, tiene un fin económico. Acuérdense que no hay almuerzo gratis y por eso es que nuestra política exterior tiene que ir, nuestra política exterior y la política exterior económica tiene que ser encaminada a lo que nosotros los guatemaltecos necesitamos, no en función de lo que nos dicen del exterior. Adicionalmente, vea usted los líos que se han dado, por ejemplo, entre las productoras de aviones. Me refiero concretamente a Boeing y me refiero de Estados Unidos y a Airbus de Europa, donde se han demandado y han pagado $3.500 millones, por ejemplo, 3.500 millones de dólares, que no es una bicoca, estamos hablando cerca de 30.000 millones de quetzales, en multas por prácticas monopólicas. Entonces, el ejemplo aplica a Estados Unidos, aplica al mundo, aplica a Israel o a China o a India y por supuesto en este caso a Guatemala o a cualquier país de América Latina, donde lo que debe hacer el Estado, por eso es importante que los congresistas, los diputados comprendan que lo que tienen que hacer es eliminar las barreras de entrada a ciertos sectores. Me refiero a barreras políticas, me refiero a barreras económicas, fitosanitarias y a una serie de prácticas, barreras ambientales también. Ahora se usa mucho eso, lo cual eso nos pone en una competencia desleal frente a otros países que nos piden N certificaciones y muchas veces son hasta ideológicas. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde los legisladores tienen que asegurarse que hay una apertura, pero también que no sea en detrimento de la agricultura, de la industria nacional, de la agroindustria, que no sea en detrimento de la hotelería, porque esta gente que está invirtiendo capital en Guatemala está confiando y está pagando sus impuestos. Es ahí donde los diputados tiene que tener la sensatez necesaria y, por supuesto, el ente rector del comercio, de la economía, que es el Ministerio de Economía, a través del Ejecutivo, tienen que hacer su mejor esfuerzo desde un punto de vista técnico para que esta ley sea lo mejor posible. Ahora, doctor Velázquez, ¿por qué una ley como la ley de competencia en Guatemala genera tantos resquemores, tantos temores y tantas banderas de índole política? Porque algunos que están en favor de la aprobación de la ley de competencia dicen que debe de aprobarse cuanto antes, porque hay agentes económicos y mencionan grandes grupos empresariales que tienen temor de perder los privilegios que desde siempre han tenido por parte del Estado. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Existen realmente esos grupos, doctor Velázquez? Bueno, yo creo que más que temor de los grupos que ellos comentan, me refiero es que es más temor al Congreso de la República, más temor al gobierno, porque hay muchos temas que lamentablemente se convierten en banderas políticas y de revanchismo, se convierten también en temas ideológicos. Y usted sabe que
lo que dice el refrán popular, ¿verdad? Que cuando se arman las comisiones en el Congreso, quieren hacer un caballo y sale un cameo. Entonces, ese es el problema realmente, que pueda salir algo que vaya en detrimento de lo que ha avanzado el país. Una buena ley de competencia en Guatemala y en cualquier país del mundo debe de asegurarse que beneficia a los ciudadanos en general y por supuesto que no perjudica a las empresas locales, sino al contrario, las motiva, las incentiva, les crea reglas claras para que puedan producir y que puedan crecer inclusive y que entren nuevos jugadores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya varias empresas de telefonía y a mí me puso muy contento en lo personal, por ejemplo, cuando entra Starlink, porque antes en una comunidad lejana probablemente no había señal ni de telefonía A, ni B, ni C, pues ahora con una telefonía satelital hay acceso en todos lados. A mí me pone contento eso, me gusta el desarrollo, pero no hubiera podido apoyar una ley que limite el acceso de más productos o servicios. O regreso al tema de la energía. Hoy más del 92% de la población tiene acceso a la energía y si se hicieran las inversiones de capital a través de paneles solares, podemos llegar al 100% de la electrificación rural, como lo tenemos en más del 100% en el acceso de la telefonía celular. Eso se logró el año 96 para acá. Entonces, ese es el espíritu que tiene que tener una ley de competencia, quitar esas barreras para que más jugadores puedan entrar a ese mercado y por ende se beneficie la sociedad. Ahora, quien no quiera competir en un mundo libre y que no quiera que le apliquen el artículo 43 de libertad de industria, comercio y trabajo, pues obviamente está viendo sus propios intereses y está peleando un interés mercantilista. Pero también no podemos abrirnos nosotros a que nos vengan avalancha de productos industrializados, de productos de la agricultura, de todo, si no están compitiendo en igualdad de condiciones, ¿verdad? Porque yo, digamos, como usuario, si quiero ir a un lugar, pues digo que bueno, voy a ir al hotel A o B o C, pero este hotel va a pagar sus impuestos. Pero si digo, voy a usar un Airbnb o un Booking, estas empresas nos van a pagar los impuestos acá, entonces estoy perjudicando a los inversionistas, no importa si son nacionales o internacionales, pero que tienen inversiones de capital en Guatemala. Y cuando uso un taxi, pues qué bueno que esté la opción de Uber, bienvenido, y que venga Uber 1, que venga Uber 2 y Uber 99, pero tienen que competir en igualdad de condiciones y que paguen sus impuestos, doctor Andreu. Totalmente de acuerdo. Ahora, paralelo con una ley de competencia o dentro de la misma ley de competencia, si se aprueba, doctor Velázquez, ¿no debería ir incentivos para, por ejemplo, las MIPYMES? Porque ¿de qué me sirve a mí querer emprender un negocio si no tengo la facilidad de crédito bancario para hacerlo? Bueno, ese es un tema muy apasionante, más apasionante que Disney, dirían los expertos. En Guatemala tenemos una penetración de cerca de un 40% del sistema financiero nacional. A mí en lo personal me gustaría que estuviéramos al 100%, es decir, que una micro y una pequeña empresa tengan acceso al financiamiento competitivo, no a tasas del 15% anual o muchas veces hasta del 5% mensual. Eso no puede ser, pero ahí es donde el Estado tiene que entrar con un programa de formalización, es decir, llevar de la mano a las micros y a las pequeñas empresas para que se formalicen, que tengan su razón social, no importa si es accionada o si es empresa individual, que tengan su número de NIT, que tengan su patente de comercio, que tengan su contabilidad, que utilicen el sistema de garantías mobiliarias para poder crecer y tener un capital. No importa si es de 5,000 quetzales o de 50,000 o de 5 millones, pero universalicemos eso. Y yo por eso ratifico, ojalá que los señores diputados, el Ministerio de Economía y el mismo presidente escuchen este programa, porque la ley de competencia, en mi opinión, debería llevar acompañado una ley de competitividad
en los 340 municipios de la Ley de Competitividad y Atracción de Inversiones y una buena ley del fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, para que realmente beneficiemos a toda la población y también beneficiemos a los emprendedores y a los empresarios y que cree una certeza jurídica para las micros, pequeñas y medianas empresas que van a poder competir en igualdad de condiciones, pero que también el mercado les abre una serie de oportunidades y en ese sentido vamos a ser nosotros mucho más atractivos para la inversión. Doctor Velázquez, no sabe cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, lo importante es su punto de vista sobre el tema que hemos conversado esta mañana. No me resta sino desearle éxitos en sus actividades profesionales y empresariales. Gracias. Muchas gracias, doctor Leo. Nos vemos en una oportunidad. Un saludo a usted, a sus audiencias nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctor, y también a usted las gracias por habernos seguido en Frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional y por las redes sociales. La invitación cordial, como siempre, para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y acá ante este potente micrófono de Radio Punto, enfoquemos de nuevo otro tema de nuestra actualidad. Cuídese.